Buenas noches, mis queridos amigos, colegas y otras personas que anden por allí, pues en este momento navegando por este maravilloso mundo, por este maravilloso planeta virtual, por esta afortunada llegada de la tecnología que nos permite, pues, por ejemplo, que Yurujaima se esté incorporando acá a nuestra conversación. Un gran abrazo, Yurujaima. Eh, esta noche vamos a estar conversando sobre los miedos o el miedo, ¿no? Por supuesto, hablamos de... Gracias, Yuru. Un gran abrazo. Eh, Vamos a estar conversando sobre los miedos y el papel, el rol que cumplen los miedos en nuestra vida. ¿Cuál es el rol que le toca, digamos, a nuestros miedos y si realmente son simplemente una expresión de sufrimiento o también son digamos, una oportunidad para nosotros aprender, para nosotros prosperar, para nosotros seguir adelante en esta maravillosa experiencia que es vivir. El miedo es quizás el, el, la emoción que con más frecuencia solemos experimentar frente a la vida. El miedo, de hecho, nacemos con algunos miedos. Y se haya podido demostrar, por ejemplo, que el miedo a caer y el miedo a los sonidos muy fuertes es un miedo que nos acompaña desde el mismo momento del nacimiento. Desde ese mismo momento y probablemente antes del nacimiento también, con todos los descubrimientos que estamos teniendo en la actualidad, gracias al desarrollo maravilloso de la tecnología, podemos también tener información, aunque indirecta, de lo que nos ocurre mientras estamos en el vientre materno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay respuestas del bebecito en el mes 6, en el mes 7, en el mes 8, en el mes 9, que nos hace sospechar que puede ser una respuesta de miedo por las características de lo que presenta. De hecho, investigaciones recientes nos están indicando que las respuestas emocionales en general son producto no solo de algo que ocurre en el cerebro mismo, sino que es algo que ocurre en todo el cuerpo. Y que, por ejemplo, esos cambios que ocurren a nivel fisiológico, a nivel fisiopatológico, tales como cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la temperatura, cambios en la respuesta muscular, cambios en la respuesta de los vasos, cambios en la respuesta de los distintos órganos y de las distintas sustancias químicas que corren por nuestra sangre, son indicadores que el cerebro lee como emoción. Incluso hay hasta la tesis relativamente reciente de que pudiera ser que eso precede a la emoción. Y cosa bueno, que ha sido postulada desde hace mucho tiempo, incluso postulado a finales del siglo XIX por William James, quien decía que a veces puede ser que la sensación corporal preceda a la emoción. O sea, que la respuesta fisiológica produce más la emoción que a la inversa. Sin embargo, en la medida que hemos seguido avanzando, en la medida en que hemos explorado más este mundo interno nuestro, cada vez nos inclinamos más hacia la concepción cibernética de estos fenómenos. ¿Qué significa la concepción cibernética? Que hay una causalidad circular o en espiral, si preferimos decirlo así, en el sentido de que la causa se vuelve efecto y el efecto se vuelve causa. De tal manera que se crea como una respuesta redundante, una respuesta reiterativa, que es lo que también nos lleva a configurar lo que llamamos aprendizaje. Y también, entonces, al lado de estos
estos fenómenos que tienen que ver con la respuesta emocional es la respuesta corporal. De tal manera que cada vez más vamos como a una concepción sistémica de las cosas, una concepción donde hay una comunicación muy estrecha entre la mente y el cuerpo como un fenómeno, incluso como un solo fenómeno, en lugar de la concepción clásica de que una cosa era la mente y otra cosa era el cuerpo, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, ya en la física se ha resuelto el dilema entre la energía y la materia, considerando que son dos momentos de la misma sustancia, dos momentos de la misma cosa, que en esencia sería la energía, dependiendo de la velocidad con la que esa energía se manifiesta, pues nosotros la percibimos como materia o la percibimos como energía. De tal manera que podríamos decir, haciendo una comparación, que lo mismo ocurre entre la mente y el cuerpo. Son dos momentos o dos velocidades del mismo fenómeno. Un gran saludo para Dianita, que se está incorporando en este momento. Bueno, entonces, los miedos, que son un tipo de emoción, y emoción significa aquello que me mueve hacia. El miedo, la función principal del miedo es moverme hacia el resguardo, moverme hacia la huida, moverme hacia la precaución de no continuar en la dirección que vengo, porque estoy percibiendo que hay una amenaza que pone en riesgo mi sobrevivencia o pone en riesgo mi integridad o pone en riesgo mi concepción de mí mismo. Muchas personas, por ejemplo, sienten miedo de que su autoestima se derrumbe, de que su autoestima se venga abajo. Otras personas sienten miedo frente a un estímulo particular y específico. Ya había mencionado, ¿verdad?, unos minutos atrás, que por ejemplo esos dos miedos básicos que reconocemos en el recién nacido, tal como son el miedo a la caída y el miedo a los sonidos altos. Incluso el obstetra o el neonatólogo, cuando el niño nace, un primer examen que se le hace es lo que se llama explorar el reflejo del moro, que es dejar caer al niñito o darle un golpe muy fuerte a la cama y entonces observar su respuesta de miedo, su respuesta de terror. Y esa respuesta de terror nos dice si hay una integridad neurológica o si hay un déficit neurológico. La respuesta típica de tirar a abrazar, esa respuesta de contraer los brazos y dirigirlo a la vez que acompañado de una palidez, nos hace pensar que efectivamente lo que está experimentando el bebé en ese momento se llama miedo. De tal manera que el miedo está allí. El miedo está allí con nosotros, acompañándonos permanentemente. Está allí también con la función de protegernos y con la función de comunicar a los otros que hay una situación de amenaza que nos obliga a tomar la precaución de alejarnos o de paralizarnos o de reaccionar pues precavidamente frente a la situación que se esté presentando. Esas son, como podríamos decir, las funciones básicas del miedo. Ahora, ¿qué es lo que lo puede convertir en una amenaza tal que pone a mi vida en riesgo o que me traslada hacia un sufrimiento por ese miedo? O, al contrario, me sirve de señal, de advertencia, para que yo tome algún tipo de precauciones o tome algún tipo de decisión diferente de la que vengo tomando en ese momento que me llevó a afrontarme con ese estímulo lo suficientemente poderoso como para despertarme el miedo. Un abrazo para Jay, que
que estás llegando también acá a este conversatorio, ¿no? A esta conversación acerca de, en este caso, del miedo, así como cada miércoles, les recuerdo, tenemos una temática diferente, una temática que nos acompaña para en el fin último de estas conversaciones, de estos diálogos, de estas transmisiones, es que aprendamos a vivir cada vez mejor. Aprendamos a vivir cada vez con más oportunidades, cada vez con más alegría, cada vez con más, bueno, con más bienestar y con más salud y con más oportunidades para salir adelante en la vida, ¿no? Ya que estamos en esta, como yo me gusta llamarla, en esta pasantía que experimentamos mientras estamos acá en este planeta. Entonces, eso hace, todos estos elementos que estoy comentando hacen que precisamente el miedo se convierta en una de nuestras herramientas fundamentales para vivir. Cuando el miedo se instala, hay una cosa, hay una frase que dice mucho ahora por allí, sobre todo los psicólogos, los estudiosos del comportamiento humano, que es que el dolor es necesario y hay que atravesarlo. El sufrimiento es una opción. El sufrimiento es una decisión. El sufrimiento es una instalación que nosotros hacemos alrededor de lo que podríamos llamar emociones que nos entorpecen el continuar en una vida que nosotros nos gusta decir, hay 3 momentos o 3 pasos en la vida que la naturaleza nos dispuso para que nosotros recorriéramos dicho camino. La primera es la sobrevivencia, sobrevivir. La naturaleza nos instaló las emociones, entre otras razones, para que nosotros podamos sobrevivir. De hecho, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos miedo, correríamos un gravísimo peligro. ¿Por qué? Porque no seríamos capaces de identificar amenazas que pueden en un momento dado cortarnos la sobrevivencia, llevarnos a la muerte, llevarnos a la destrucción, llevándonos a la enfermedad o cualquier cosa. Piense que, por ejemplo, en la adolescencia, en la actualidad, el papel del miedo es muy importante. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es ese momento en el cual las personas estamos ensayando entrar en la vida. Estamos en el campo de entrenamiento para vivir de manera cada vez más autónoma, ¿no? Y de manera cada vez más interdependiente. Y entonces a los adolescentes les gusta correr riesgos. Les gusta asumir, probar situaciones, probar sustancias, probar experiencias que lo ponen al filo del riesgo, ¿no? Es lo que se llama, pues, la famosa descarga de adrenalina, ¿no? Por ejemplo, si tienen vehículo, andar a altas velocidades, ir a fiestas en lugares de riesgo, consumir sustancias que están en el límite de la posibilidad de dañarnos o producirnos un estado de placidez, como las drogas, tantas drogas que hay por ahí. Entonces los muchachos, cuando sienten miedo, se frenan y dicen, no, yo no voy a correr a esa velocidad, o yo no me voy a montar en esa montaña, o yo no voy a consumir esa sustancia porque corro el riesgo de que me haga daño. Allí el miedo cumple el papel de protector, cumple el papel de brindarnos la mayor posibilidad de sobrevivir. Después está la segunda necesidad. Una vez que sobrevivo, me toca vivir. ¿Qué es vivir? Experimentar las cosas que me ofrece la vida.
¿verdad? Y aquí es donde, por ejemplo, en el caso del adolescente, es prudente y conveniente que tengan cierto miedo, ¿no? Por ejemplo, si ya conoces, si ya has sido educado, si ya has sido preparado para que no reconocer el daño, por ejemplo, que puede ocasionar la marihuana, la cocaína, e incluso podemos hablar de los refrescos también. Hablar incluso de también no solo sustancias químicas, sino lo que está pasando hoy en día, el uso excesivo de los aparatos electrónicos, por ejemplo, que está causando unas adicciones tan terribles como las adicciones a la cocaína, por ejemplo. Ese tipo de cosas, si hay el factor miedo, entonces el muchacho dice, bueno, espérate un momentico, yo esto o no lo pruebo o aprendo a administrarlo bajo la guía de un adulto que tenga más experiencia que yo, ¿no? Y quienes toman esa decisión son los que después pueden tener una vida adulta más plena, más llena, más satisfactoria. Fíjense que hay una regulación, un dominio de ese impulso por curiosear, por descubrir, por ir más allá de lo que prudentemente aconseja la naturaleza de para vivir es necesario que sobreviva. ¿Mm? Y hay un tercer momento, un tercer movimiento al cual quiero hacer también un poco de mención, que es el vivir plenamente. Es decir, dar un paso más allá. Ya no solo se trata de que yo sobreviva, ya no solo se trata de que yo viva la experiencia, sino que yo viva plenamente. ¿Qué significa plenamente? Que yo le saque el jugo a la vida, el jugo de lo positivo, el jugo de lo saludable, el jugo del disfrute y lo pueda convertir en gozo, lo pueda convertir en paz interior, lo pueda convertir en energía saludable, optimista, positiva, constructiva, que haga que uno diga en un momento dado, ya cuando está en la adultez, o Pablo Neruda en su biografía, que se llamó Lo que he vivido. Cuando con el corazón en la mano, con la alegría del vivir, yo puedo decir